Pues muy buenos días. Buenos días a nuestra tercera sesión, a la tercera sesión a este taller de Sofía de la Música que titulamos Música en el origen, la armonía en el despertar humano. Hemos estado viendo los 2 días anteriores, pues los elementos básicos de la música, que son el sonido y el oído. Hay sonido, pero este sonido necesita ser captado, necesita que algo lo capte, y este algo es fundamentalmente el oído, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en ello. La primera sesión revisamos que en el principio era el sonido, en Argenjo Logos, y de ahí fuimos desarrollando y fuimos dándonos cuenta cómo el sonido es algo fundamental. Trabajamos con la frase de Santana, recordarán, tocar música es llevar luz a la oscuridad, ¿no? Y ayer estuvimos revisando el tema de la audición, ¿no? Entonces, mal no recuerdo, quedamos aquí. No, nos quedamos un poquito más adelante. Ahorita lo muevo. Nos quedamos aquí, ¿cierto? Justo aquí nos habíamos quedado. En la idea, en este texto de la metafísica, que luego confrontamos con el mito de Tautitamus, que aparece en el Fedro de Platón, en donde decíamos que el oído, la capacidad de escuchar, genera o afecta de una manera inmediata al proceso cognitivo, a la capacidad de aprendizaje. Quien tarda en escuchar, tarda en aprender. Y a su vez, quien ya escucha, pero luego deja de escuchar, va teniendo problemas. Y luego veíamos esto, ¿no? Que como la escritura ha podido, de alguna manera, mermar la capacidad de la memoria. Y concluimos con la idea de que la música viene de las musas, y las musas finalmente son hijas de Zeus y Mnemosine, es decir, podríamos decir que la música y todas las artes son lo que nos recuerda nuestro origen divino, de alguna manera, ¿no? Podemos llegar a esa conclusión. Entonces, antes de iniciar la sesión de hoy, me gustaría preguntar si hay alguna duda, si quedó algún pensamiento pendiente, dado que la clase de ayer la terminamos y ya no hubo mucho este espacio final. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir? ¿Alguna reflexión que les llegó en la tarde, en la noche? Adelante, María. ¿Sí? María, que tuvo algún problema de conexión, María, porque levantó la mano y ahorita ya no la veo conectada. De hecho, ¿ustedes me ven bien? Ahorita que estoy viendo la imagen, mi imagen se quedó como trabada. ¿Ustedes lo ven bien? Sí se ve bien, nada más como que se escucha muy bajo, pero no sé si sea yo. ¿Ya se escucha mejor? Sí, un poco. Gracias, ahí ya ajusté ahí un tema. Perfecto. Entonces, María, espero que ya haya podido regresar, que había levantado la mano, quería decir algo. Y si no, algún otro en lo que María anda de vuelta. Entonces, hay varias Marías
pero no sé si alguna de las que está presente ahorita es quien había levantado la mano para comentar algo. Bueno, ojalá la recuperemos y más adelante. Entonces, vamos a avanzar. Estábamos aquí en el mito de Tautitamos, ya hablamos de ello, y entonces quiero ir encaminándolos hacia una de las ideas principales del taller, que es descubrir cómo la música forma parte de ese proceso evolutivo en el que resultamos nosotros, ¿no? O sea, en el que el ser humano resultó en esta especie, ¿no? Creo que ya vi dónde está el chat. Y, incluso a veces es aprenderse compás por compás. Ah, esto es lo de ayer. Ay, por fin. María, hubo un fallo en mi internet, pero ya puedes participar, María. Si ya puedes, encantados te escuchamos. Si no, no pasa nada. Ya puedo leer las conversaciones. Qué feliz estoy. No sé, pero es que ahora que estoy descubriendo el chat, qué buena frase puso ayer Jesús de McLuhan. La oscuridad es al espacio lo que el silencio es al sonido. Por ejemplo, el intervalo. Luego viene ese que sí me lo leyeron. Perfecto. Sebastián me pide que si puedo conectar mis audífonos. Lo malo es que no traje audífonos. Estoy en mi oficina y normalmente la computadora no me falla en eso, pero varios de ustedes dicen que no me escuchan bien. Bueno, trataré de acercarme un poquito más. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. A ver, vamos a ver si dejo de compartir. Y vuelvo a compartir. Listo. Entonces les decía, yo los quiero ir encaminando hacia esta idea. La música forma parte de ese proceso evolutivo que tuvo como resultado nuestra existencia. Entonces, por ejemplo, hablando del oído, que es el tema que hemos venido trabajando desde ayer, aquí hay una idea que es fundamental. Para el cazador primitivo, el oído era el sentido más importante, no la vista. El oído es el sentido que le permitía al cazador detectar dónde había una posible presa. El oído le permitía detectar si había un mamut cerca o también, por otro lado, si había algún peligro cerca. Entonces, el oído se convirtió en un elemento fundamental. Además de que no podemos olvidar que el oído como órgano, ¿no? O sea, es toda esta parte, cumple con una función fundamental, nos da equilibrio. ¿Y por qué esto es fundamental? Pues porque recordaremos que una de las características más importantes de la evolución es que somos bípedos. Esa capacidad de andar en dos pies también se la debemos al oído. Al oído no solo como el elemento que nos permite escuchar la amenaza o la futura presa, sino o el grito de algún compañero que está en peligro, sino también como ese elemento físico que me equilibra para poderme mantener en pie y correr por la presa o correr alejándome de un felino o, como les decía, de algún peligro, de un incendio, etcétera. Fíjense el oído, el nuevo, eh, el nuevo componente que acaba de adoptar. Es un elemento que sirve para escuchar, pero también sirve para caminar.
Entonces ahí podemos ir viendo esta idea. Vamos a ver esto, que es muy interesante. Esta cita es de Kierkegaard. Y regresamos entonces a esto, ¿no? ¿Quién me ayuda con la participación? ¿Quién quiere leer este pequeñísimo de Kierkegaard? Adelante, Jairo. El oído es lo que está determinado de una manera más espiritual. El erotismo musical en escritos estéticos. Entonces, muchas gracias, Jairo. El oído es lo que está determinado de una manera más espiritual, escribía Kierkegaard. Es lo que está determinado de una manera más espiritual. ¿Qué les dice esta idea? ¿Por qué el oído será, por qué para Kierkegaard el oído será lo que está determinado de una manera más espiritual? ¿Qué les dice? Por Adelante, ejemplo, yo Jairo. no sé si la vista se puede entrenar para hacerla mejor, como estábamos hablando del oído, que se entrenaba para escuchar las notas tal vez hasta de un motor de una moto. Claro, hasta del motor de una moto, sí. Y, y, yo no sé las motos qué notas son, pero me parece a ver, todos tenemos nuestras manías y de los ruidos que yo más detesto son el de los escapes de una moto. Si yo fuera legislador, prohibiría tal vez no las motos, pero sí el escape ruidoso de motos o automóviles. Me parece que es un atentado contra el oído. Pero por ahí va, ¿no? Muy bien, Jairo. ¿Quién más? Juan acaba de levantar la mano. Adelante, Juan. Algo curioso que mencionó sobre las motos y los escapes. Yo tengo una moto, obviamente que le compré a un primo, y tiene un escape no ruidoso, pero sí hace algo de ruido. Entonces, de repente, cuando voy en la carretera, pues voy tarareando. Y es curioso que a veces el sonido del escape de la moto se va acoplando a lo que voy tarareando. Y ahorita pregunto, ¿qué sonido tendría la moto? No sé de música, si no soy un experto, soy muy amateur en la música. Todo lo que sé ha sido de manera intuitiva y pues viendo tutoriales en YouTube, ¿no? Pero a mí se me asemeja mucho al tono de do, pero un do pero en menor, o sea, medio oscurón. Entonces, bueno, nada más como comentario, los escapes sí tienen algún tono. No, sí, seguro, seguro. En eso tienes toda la razón, ¿no? Ahí, o sea, todo lo que emita una vibración puede ser traducido en una nota musical. Eso es absolutamente cierto. Todo va a encajar. ¿Por qué? Porque finalmente las notas musicales son, ¿no? O sea, vibraciones que están comprometidas en un segmento hertziano, ¿no? Bien, muchas gracias, Jesús. Adriana, levantaste la mano. Sí, quería comentar que más bien de que dice que el oído es como lo de la divinidad, siento más bien que va en el sentido, o bueno, así lo relacioné yo, de lo que ayer mencionaba, que Dios lo que nos dejó fue la palabra. Entonces, pues el oído es el que tiene la capacidad de poder escuchar la palabra. Perdí la última parte de tu comentario. El oído es lo que nos da la pauta para... Pues más bien la capacidad para escuchar la palabra de Dios. O sea, Okay. siento que a lo mejor lo decía. Ya todo. Claro, muy bien.
Efectivamente, Adriana. Además, bueno, eso casi se puede ver porque abajo les puse, ¿no? En el Antiguo Testamento los profetas escuchan la palabra del Señor. Ahora, esto es algo que está, y ahí les puse 2 citas donde los pueden encontrar en Isaías y en, no les puse, qué burro. El 4.1 es Oseas. Es más, eso se puede corregir. La ventaja de estar haciendo esto es que se puede hacer. Es Oseas. Entonces, Isaías y Oseas, ahí pueden encontrar esto, pues, que escuchan al Señor. Bien, ahora, por un lado, te fuiste por la parte divina, ¿no? O sea, cuando dije espiritual, te fuiste por lo divino. Y eso es por un lado cierto. Ahorita vamos a ver más de ello. Nada más, antes de pasar, además de esto, de que claro, el oído es lo que mejor permite escuchar la palabra de Dios, dense cuenta cómo en todas las civilizaciones los profetas escuchan a Dios. O sea, sean griegos, sean egipcios, sean hindús, sean lo que sea, lo que te dicen es que Dios les habló. O cuando a María se le aparece el arcángel Gabriel, le habla. Cuando a Santa Isabel se le aparece a Gabriel, le habla. Cuando a Mahoma se le aparece el mismo arcángel, es el arcángel que le encanta aparecerse en todos lados, el mismo arcángel Gabriel, le habla, le revela, pero ¿cómo le revela? No le muestra una visión, aunque eso le pasó un poco a San Juan en el Apocalipsis, pero a todos estos otros lo que les revela es a través de la palabra, a través del sonido y escucha, ¿ok? Entonces, bien, por ahí va una parte de ese tema de lo espiritual, Adriana. ¿Alguien más? Creo que Sebastián habías levantado la mano, no sé si ya te desanimaste o si quieres participar. No, maestro, más me gustaría comentar que entiendo la frase según en el sentido de que las ondas, aunque sean energía en movimiento, son algo tangible, algo que se puede sentir o la vibración se siente, ¿no? O sea, es algo físico, me refiero, algo concreto, no abstracto. Pero el oído, con su sutileza, transforma esta materialidad en lo abstracto. Entonces, es como lo que leíamos ayer de Platón, que la sangre se mezcla el sonido se mezcla con la sangre y así empieza su ascenso hacia el alma, ¿no? Entonces entiendo que es más o menos que el oído coge lo material y lo vuelve inmaterial. Y al hacer eso, pues alcanza lo espiritual. Efectivamente, va muy bien por ahí, o sea, muy atinada participación. El oído toma lo material, que son estas vibraciones que son materiales, y lo transforma en algo inmaterial. Y este es el otro sentido de espiritual. O sea, cuando uno habla de espiritual, muchas veces nuestra mente tiende a ir en un salto a decir, espiritual igual a Dios. Sí, pero no. Espiritual significa inmaterial. O sea, es así. Todo aquello que goza de inmaterialidad habla de espiritualidad. Entonces, ahí es donde el ser humano puede entender que es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando gracias a la materia y existo gracias a la materia no es todo lo que yo soy. Porque al hablar, si bien mis palabras son ondas sonoras que ustedes ahorita a través del oído físico están escuchando, recibiendo y traduciendo en su mente, una vez que las traducen, generan una imagen que no es real. Generan una imagen que no es material, o sea, no es real en un sentido material.
En este momento lo que ustedes ven, si yo les digo ballena, es una ballena inmaterial. Y el orden en el que yo expongo estas palabras podría cambiar. Y de hecho muchas veces cambia, porque cuando voy a decir una oración, en ese momento pienso, esta palabra queda mejor que esta, para entender mejor el significado de la oración completa. Esto que nos permite entender que el pensamiento es inmaterial. No está sujeto a la materialidad de las neuronas, por ejemplo. Si bien no puedo pensar sin neuronas, las neuronas no determinan cómo voy a pensar. Y lo mismo pasa con el oído. El oído lo que hace es eso, trae lo material, lo inserta en el cerebro y de ahí, de alguna manera, llega al alma, como decía Platón. Pero hay un tercer sentido de espiritual aquí. Entonces ya vimos un primer sentido de espiritual como lo divino. El oído me permite escuchar la voz de Dios. Como los profetas, y mucha gente ha llegado a escuchar la voz de Dios o de los ángeles. Dos, como aquello que me permite traducir o convertir lo material en lo inmaterial. El oído es un traductor. No me acuerdo si fue Jairo el que ayer hablaba de traductore traidore, ¿no? Que es una de las máximas que tiene todo traductor. Traducir es traicionar. ¿Por qué? Porque no hay nunca la manera de expresar con todas las palabras lo que se quiere decir en una lengua, ¿no? Siempre, por ejemplo, logos, en argenjo logos. En el principio era, y yo insistiré, en logos. Entonces, aquí el oído hace esas veces, nos traduce la realidad material en una realidad inmaterial. Y esto nos permite, de alguna manera, ir acercándonos hacia nuestra propia inmaterialidad. Jesús levantó la mano. Venga, venga Jesús. Buenos días a todos. ¿Sí se me escucha? Perfectamente. Ah, ok. Yo también fui el de la cuestión del traductor como alguien que traiciona el texto, ¿no? Mi comentario va hacia la cuestión, me recuerda mucho esta también a San Agustín, del maestro interior. Uno es que no recuerdo muy bien, que creo que le veía las cosas y las cosas le dijeron que tenía que preguntarle a su creador quién lo creó, ¿no? O sea, como me resuena mucho esta cuestión de una cierta voz interior, ¿no? O sea, ¿cuál es esa voz que te habla en ciertas ocasiones? Porque también me recuerdo en la apología de Sócrates que dice Sócrates literalmente que tiene un demonio que le habla. O sea, que dice esa cuestión de que no puede hacer una injusticia. No sé si esta cuestión va ligada a la espiritualidad como una voz interior que te habla, o sea, si eres tú el que te estás hablando o qué es lo que te está hablando, ¿no? Qué bien que hayas traído el daimon socrático, querido Jesús, porque efectivamente ahí vemos otra vez el daimon socrático. Bueno, vamos a ver. El daimon en los griegos, ¿qué es? El daimon griego es en realidad un diosesillo, podríamos decir un dios menor, que no alcanza la estatura de Dios, ¿no? O sea, no alcanza todo lo que es un Dios, pero tampoco es humano, sino que es un Dios que está entre lo humano y lo divino. Entonces, ese daimon es un diosesillo, algunos le han llamado conciencia, pero finalmente es algo, es ese interior tuyo que te habla, pero que no te habla como tú, sino que te habla como un otro tú que está dentro de ti y que te está jalando, ¿no? O sea, es como si este daimon lo que busca es jalarte de lo material. Es como si te estuviera liberando de la piel. Aludiendo a nuestras tradiciones aztecas, podríamos decir que el daimon
desolla la carne a la que pertenecemos para podernos hacer seres espirituales, para podernos elevar por encima de nuestra condición estrictamente material. Entonces, eso es muy interesante, pero efectivamente, finalmente el daimon es un diosesillo, o sea, es un intermediario entre los dioses y nosotros. Y ahí hay una relación que es muy, muy bonita. No es el tema de esta charla, pero la menciono al paso, que es la palabra felicidad en griego. O sea, todos queremos ser felices, pero nadie sabe cómo ser feliz. La palabra felicidad en griego es eudaimonía, que está compuesta de dos vocablos, eu, bueno, y daimon, diosesillo. Entonces, la felicidad es lograr estar bien con tu daimon. O sea, lograr de alguna manera alimentar correctamente a ese daimon o hacerle caso a ese daimon. Lograr estar en paz con el Dios que habita en tu interior. Eso es la felicidad para los griegos. Ese Dios que habita en nuestro interior, ya lo hemos venido trabajando, lo trabajamos con lo que concluimos en la primera sesión, es el Logos. Pues acordarán esto que dije, el Logos, que es inmortal, Athanatos, y que nunca envejece, Agerón, es un epíteto divino, es decir, es algo que le pertenece a los dioses y es propio de los dioses y no es propio de los animales. Sin embargo, los dioses se lo regalan, se lo donan a los hombres y por eso los hombres son una parte mortal y una parte inmortal. Y lo que hay de inmortal en nosotros es lo que hay de divino en nosotros, que es el Logos. Entonces, regresamos otra vez a estas ideas. Bien, ¿algún otro? Para ver cuál es la tercera acepción de esta idea del oído es lo que está determinado de una manera más espiritual. Recordarán ayer que les decía, ¿qué pasaría si ustedes perdieran la vista? ¿Escogerían a la misma pareja o hubieran escogido a la misma pareja con la que hoy ya no están? ¿Hubieran andado con esa persona? ¿Por qué? Porque les dije, la vista nos engaña, mientras que el oído nos permite ver el interior de las personas. O sea, dense cuenta de lo que acabo de decir. El oído nos permite ver el interior de las personas. El órgano que sirve para escuchar te permite ver quién es el otro. Esto que hablábamos ayer, el escuchar, ¿no? No me acuerdo, es que ahora sí, la verdad es que bueno, han sido muchos los que han participado y ahora sí he ido perdiendo quién dijo qué, pero me acuerdo de ayer el de la escucha, que es el que tiene todo este proyecto con la filosofía para niños, ¿no? El diálogo y demás. Entonces la escucha, o sea, el escuchar al otro es, por supuesto, validar y todo lo que dijimos, pero también me permite ver al otro, ver quién es verdaderamente el otro. No quién es en ese cuerpo físico. Ese ya lo vi, de golpe de vista lo veo. No hay un solo esfuerzo. Por eso, de hecho, los griegos, ni Platón, ni Aristóteles, ni Teofrasto, ni ninguno de ellos consideraba que la sensibilidad, que los sentidos eran conocimiento. Abrir el ojo no es conocer, es ver. O sea, porque cuando abres el ojo, tú no puedes no querer ver lo que estás viendo. Lo ves. Y no se diga del oído. Conocer es ponerle logos a la sensibilidad que estás registrando. Y en última instancia, conocer, episteme, Platón y Aristóteles, es poder ver sin necesidad de ver materialmente nada. Entonces, el oído es lo que me permite ver el interior de las personas.
ahí hay un proceso cognitivo bastante interesante. Ya que estaba en esto, entonces ya están los tres. O sea, el oído es lo más espiritual porque es lo que me permite escuchar las voces celestiales, ¿no? Vamos a llamarles voces celestiales, que pueden ser los ángeles, tus parientes difuntos o Dios. Si alguien escucha a Dios, me parece que debe ser una cosa abrumadora. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la visión, hablando de la vista, decía que si Dios se hiciera presente frente a ti, no podrías sino querer adherirte. Tu voluntad se hace una con él al instante. Es tan fuerte la atracción del bien cuando es puro que no podrías no quererlo. Imagínate escucharlo. O sea, ahora, pero les digo, ya que estamos en esto, entonces, primero esto, escuchar las voces celestiales. Dos, esta capacidad de traducir lo material y lo inmaterial. Y tres, el poder ver lo que el otro es decir, su esencia de alguna manera, es decir, su inmaterialidad. O sea, puedes desnudar a la persona a través del oído. Fíjense qué romántico salió esto. Pero bueno, regresando, estamos en el tema del oído, yéndonos hacia la evolución. El primer órgano sensorial que se forma es el oído. El primer órgano que se activa, el primer órgano sensorial que se activa es el oído. El último órgano que se desactiva es el oído. Entonces, el oído es fundamental porque desde que estuviste en el vientre de tu madre, escuchaste. Por eso el ritmo es tan importante. Por eso ahí está otro tema musical. El hombre no puede vivir sin música porque desde que estaba en el vientre materno escuchó tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Es decir, nosotros nos hemos ido adecuando al ritmo de los latidos de nuestra madre cuando estábamos en el vientre. Y esos latidos que llegaron por el oído fueron formando hasta cierto punto la personalidad que soy. Es más, hasta el cómo caminas. Caminar es tener ritmo. Ustedes son capaces de distinguir a la distancia a alguien que conoce por su andar. ¡Ay, ahí viene Pedro! ¿No? ¡Ay, ahí viene Alejandra! ¿Por qué lo sabes? Porque tienen un ritmo en su andar que los distingue de los demás. Y ese ritmo viene desde los latidos del corazón que le escuchaste a tu mamá. Ángela, ahora que ya puedo leer chats, dice, es curioso por qué siempre nos dicen algo diferente, que a través de los ojos podemos ver el alma o interior de la persona. ¡Ah! ¡Uy! Ese es otro temazo, Ángela. Lo que sucede, esta idea viene en el Alcibiades de Platón, en el primer Alcibiades. Hacia el final de ese diálogo de Platón, cuando es el único diálogo donde Sócrates expone la frase conócete a ti mismo, ¿ok? O sea, después de hacer todo un recorrido sobre cómo era la educación persa y un poco viendo eso, cómo podrían llegarse, Sócrates llega a esa idea, ¿no? Conócete a ti mismo. Y esto es, ¿por qué? Pues porque si quieres ser un buen gobernante, acuérdense, Alcibiades lo que quería era hablar ante la palestra, ¿no? Hablar en la palestra ante el público, ante los atenienses. ¿Para qué? Para hablarles de justicia, para hablarles del bien. Entonces Sócrates le dice, ok, pero para poder ser un buen gobernante, primero tienes que conocer a tu pueblo, ¿no? O sea, conocer a tu público. Para conocer a tu público, a tu pueblo, tú primero tienes que conocer a la persona. Y para poder conocer a la persona, te tienes que conocer a ti mismo. Entonces, para poder gobernar, primero tienes que saber quién eres. Y cuando lo dice Sócrates, nos dice que cómo puedo yo saber quién soy. Y entonces dice, uno se puede
puede ver quién es cuando logra verse reflejado en lo que hay de mejor en el otro. Y eso que hay de mejor en el otro es la pupila, porque a través de la pupila puede verse el alma del otro. Pero este ejercicio, Ángela, no es el veo al otro, sino veo el ojo del otro. Aquí hay una conexión con lo que veníamos hablando, con la idea del oído, en tanto que no estás viendo al otro solo por verlo, sino estás viendo sus ojos. Somos capaces, la mayoría de nosotros somos capaces de detectar una mentira viendo. Por eso cuando alguien nos dice algo y no le creemos, le decimos, veme a los ojos. Y en el ojo eres capaz de ver esto. Ahora, por supuesto, esto tiene todavía tintes mucho más profundos. El otro me refleja. Eso es lo que en el fondo está diciendo Platón en este diálogo del Alcibíades, ¿no? Que tiene todo un debate de si es auténtico o no es auténtico. Lo que yo puedo decirles es que es auténticamente platónico. Lo haya escrito no Platón, es un diálogo perfectamente platónico. Y yo lo seguiré utilizando como un modo de leer a Platón. El otro me refleja. A través del otro, yo veo quién soy, porque yo puedo conocerme cuando me veo reflejado en el otro. Y yo me veo reflejado en el otro de muchas maneras, ¿no? Por supuesto que el ojo es una manera. ¿Por qué? Porque lo que dice es que a través del ojo tú puedes ver el alma del otro, pero del ojo. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es que puedes ver el alma del otro a través de ver directamente en la pupila y de escucharlo. Porque cuando lo escuchas, fíjate, aquí viene la otra parte. O sea, cuando tú ves el alma, pero no alcanzas a ver todo del alma. Y más que ver el alma del otro, ves tu alma. ¿Me explico? Cuando yo veo al otro, veo lo que soy. Por esto, la frase que se escucha mucho de lo que te choca, te checa, bien, es una idea perfectamente válida que está desde el Alcibíades. Lo que te choca, te checa. Lo que yo veo en el otro que a mí no me gusta es lo que en realidad no me gusta de mí mismo, porque el otro solo es un reflejo de quién soy, porque en el otro está toda la humanidad de la misma manera que en mí está toda la humanidad. Entonces yo lo que veo en el otro es quién soy. Pero cuando escucho al otro, viene lo más importante. Escucho cómo es su alma, escucho a qué suena su alma. Y esto es a donde hay que llegar. Escucho a qué suena su alma. Y esto me va a poder también ayudar a saber a qué sueno yo. Aprender a escucharme, como ayer se dijo, es fundamental. ¿A qué sueno yo? Juan dice, el corazón es el mejor metrónomo. Una vez llegué a escuchar a un amigo comentar que las canciones que están en 110 a 120 bits por minuto son más fáciles que nos atrapen, ya que armoniza con el ritmo del corazón. Probablemente sí, y hasta podríamos hacer un experimento, no lo traigo, o sea, hoy no traía eso en la mente, pero seguramente podríamos analizar las canciones pop. Seguro están en eso. La de Bee Gees, ¿La de de Staying cuál? Alive. Staying Alive de Bee Gees. Sí, esa está en 120. No sé la verdad los beats por minuto, pero yo estuve en un curso de primeros auxilios y nos enseñaron RCP con esa canción. Qué interesante, qué buena anécdota, Jairo. Gracias, está buenísima. Sí, o sea, a ver, Juan, con el comentario de Jairo y esto, claro, la música es que sirve para la vida, es vida, pero no se queda en eso, ¿no? Va más allá, la música nos traslada, como ya nos lo hizo en la primera sesión, cuando les puse cantos bizantinos, cuando les puse LOM, cuando les puse cantos gregorianos, como decían, me está llevando a otro lado, ¿no? O sea, incluso algunos los arrancó de su materialidad. Bien, vamos a avanzar en lo que viene aquí. Entonces, ayer yo les decía, ¿no? Qué interesante esto que decían de lo que te entra por un oído te sale por el otro.
Y entonces fíjense lo que tiene aquí. Esta es una estela egipcia. Perdón, este es un papiro que está en una estela egipcia. Se conoce como el papiro de Ebers, el fragmento 854. Y ahí pueden ver, de entrada, antes de que lo leamos, o sea, ¿qué ven? ¿Qué ven? 3 pares de orejas. Exactamente. O sea, lo primero que ahí llama la atención es que hay 3 pares de orejas, ¿no? Y esto no es algo que normalmente uno vea representado comúnmente. Ahora, no sé quién lo dijo. ¿Lo dijiste tú, Oscar? Sí. Pues ya que estás en eso, Oscar, ayúdanos leyendo este tema. Alientos. Hay 4 canales para los oídos, 2 en el hombro derecho y 2 en el izquierdo. El aliento de vida entra por el oído derecho, mientras que el aliento de muerte lo hace por el izquierdo. Muchas gracias, Oscar. ¿Se dan cuenta? Para los griegos, lo que nos daba vida era el soplo, el neuma. O sea, el neuma en los griegos es ese soplo divino que nos sopla y nos da vida. Y cuando nos morimos, es exhalaste el último soplo. Y para los egipcios, ese soplo, ese aliento, entra por el oído, no entra por la boca. Entra por el oído derecho y sale por el oído izquierdo. Entra por un oído y te sale por otro. Miren, acaban de descubrir la tradición de una de estas frases que se utiliza tanto hoy. Probablemente de ahí venga, ¿no? De este papiro, de esta idea egipcia. El aliento de vida entra por el oído derecho y sale por el oído izquierdo. Ahora, en este papiro se está haciendo una adoración a Amón. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Amón en el antiguo Egipto? El Dios de la creación. El dios de la creación, Oscar. Me preguntaba si era Amon-Ra, el nombre del dios. Se convirtió en Amon-Ra, efectivamente. O sea, como dijo Sebastián, es el dios de la creación y como apuntas muy bien tú, Oscar, en algún momento, me parece que fue alrededor de la dinastía 18, Amón se asoció al sol, entonces era Amon-Ra, y los egipcios veneraban a Ra, a Ra, y el disco solar era Amón, perdón, y el sol era Amón, y luego hubo una revolución que no voy a hablar ahorita sobre los egipcios, cuando llegó Atón, Akenatón, y entonces dijo que el dios era Atón, y lo que hizo fue trasladar la deidad que era todo el sol a nada más la apariencia física del sol, que es Atón. Pero regresando a Amón, Amón significa el que está oculto. O sea, dense cuenta, Amón es el que está oculto. Y Amón es el que se, de alguna manera, visibiliza a través de tu oído derecho, porque es, como es el dios de la creación egipcio, es el que infunde vida en ti. Porque además Amón está oculto en el aire. Amón se oculta en el aire. Y en el aire te entra por el oído. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta diapositiva?
Jesús, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No es tanto de esta diapositiva, me surgió una duda. De cierta manera, así como podemos conocernos a través de otros, bueno, me parece a mí que la música también es una parte del alma, se podría decir, de la conciencia de aquella persona que la crea. A través de la música también podríamos conocernos a nosotros mismos, como conociendo a otro, una parte de un otro. Muy buena pregunta, querido Alejandro. ¿Alguien le quiere responder? Antes de que le responda yo, ¿alguien quiere entrar al ring de esta inquietud que estuvo muy buena? Alan y Juan, adelante. Primero Alan. Bueno, la respuesta, pues sería sí, ¿no? Porque a veces, a través de la música, la mayoría de las piezas musicales pues, se han escrito con el sentimiento, ¿no? Con el sentimiento que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues si escuchas, no sé, ¿qué será bueno? Eh, pues Hawái de vacaciones de Balvin, ¿no? Estás conociendo a una persona que tuvo una ruptura, tuvo un engaño y lo está expresando sus deseos a esa persona que le puso el cuerno, ¿no? O si, o si escuchas Tusa, estás conociendo a una persona que tuvo una situación y que ahora se quiere desquitarse, ¿no? Entonces, sí, se puede decir que a una persona lo puedes conocer mediante la música, ¿no? Bien, muy interesante esa aportación y me vinieron un montón de piezas que no creo que nos dé tiempo de escuchar, pero que efectivamente a mí definitivamente me ha pasado. Hay grupos que me gustan mucho, pero hay incluso grupos que un disco me gusta mucho y otros no tanto. Y a lo largo de los años, mi reflexión es que en este disco el grupo venía de una depresión, venía de un problema difícil, traía una crisis, y se ve reflejado. Hay una emotividad que acompaña la sonoridad, mientras que cuando ya estaban bien, escribían de una manera intelectual. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos que el que escucha música fundamentalmente usa su hemisferio derecho? El que estudia música fundamentalmente usa su hemisferio izquierdo. Obviamente el que crea música usa los dos, pero más el izquierdo. Y cuando no hay una emoción que lo esté inundando, la música la va a hacer desde acá, no desde la totalidad de su cerebro. Después venía Jesús, ahora sí, se llegaron las manos, qué gusto me da. No, perdón, venía Juan, luego Jesús Padrón, luego Jorge y luego Julio. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo contestaría esa pregunta sí y a la vez no. ¿Por qué? Sí. Muchas de las veces, bueno, yo soy músico y les comparto, soy un músico amateur, me gusta mucho el género del punk rock porque, no sé, dentro de él encontré pues, una sencillez, una estética en la que, pues bien, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Puedes tocar desde que te sientes frustrado porque no había pan en la tienda, o sea, sí, doy ejemplos burdos porque puede ser así, o como desde que te rompieron el corazón, ¿no? Y entonces, pues yo propiamente nunca, como les he comentado hace rato, nunca he llevado así como un estudio muy serio de la música. Me gustaría, sí, pero a veces también le echo la culpa al tiempo y a la situación económica de mi familia y mía propiamente, entonces, por eso pretexto con eso, pero el interés ahí está y siempre le echo ganas
Entonces estudio por mi cuenta y cuando yo compongo, precisamente sucede eso. Algo que menciona el profesor es que cuando yo estoy muy inundado de una emoción, ya sea de amor, ya sea no sé, de frustración, ya sea de algún problema, siempre busco un beat de una batería en internet y no sé cómo, a pesar de que no lo planeo tal cual, tiendo a hacer una canción sobre sentimientos ¿saben qué? Me rompieron el corazón y tal. Y por lo regular ese tipo de canciones conectan mucho con las personas porque estoy dando un pedacito de mí. Cuando no traigo así tanto emociones como ese estilo, siempre intento, a mí me gusta mucho esto de dejar mensajes ocultos o más bien simbólicos, yo así le llamo. Entonces, de repente, pues me gusta estudiar, a mí me gusta mucho la filosofía, la alquimia sobre todo es una de los estudios filosóficos que más me llaman la atención. Y pues hay un poquito también de la onda metafísica, bueno, de la metafísica. Y entonces hay un disco que hice con mi banda, que se llama Dualidad, está ahí en YouTube por si lo quieren buscar, la banda se llama Huasca, en la cual menciono muchas alegorías ahí a distintos símbolos, principalmente al Ouroboros, que es el más común en la alquimia, o que más común se puede conocer. Y precisamente cuando no tengo este tipo de emociones, tiendo a hacer cosas más en el sentido intelectual y filosófico. Entonces, yo respondo que sí se puede conocer a una persona, o si es otro yo el que escribe, porque es como, yo le llamo como un alter ego, que nos domina y saca todo lo que nosotros no podemos decir con palabras, ¿no? Y a la vez digo que no, porque hay gente que puede mentir y hay gente que sabe mentir. Entonces, bueno, también se detecta, ¿no? O a veces también puede ser engañoso esa parte, porque yo te puedo contar mucho en una canción y dime qué de todo eso vas a saber si es verídico o no. Entonces, nada más por eso, digo que es posiblemente que no, pero en su mayoría estoy de acuerdo por esas situaciones. Y porque, por ejemplo, me gusta a mí mucho Vivaldi. Las cuatro estaciones yo creo que son propiamente el ciclo, más que las estaciones del año, que es lo que quiere representar en teoría, son más como facetas, ¿no? de comportamiento humano, de iniciar ciclos y cerrar ciclos. Este, yo lo interpreto, por ejemplo, esas piezas como eh, primero viene la felicidad, ¿no? Viene la parte de la energía. Después de esa energía se tiene que trabajar para volver a renovarse. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista y pues se los comparto y les agradezco por haberme escuchado. No, a ti, muchas gracias, Juan, por compartirnos toda esta introspección que tienes sobre la música, sobre cómo te permite autoconocerte y cómo al mismo tiempo podría desviarte. Aunque bien, eso de la mentira, ¿no? Fíjense, la mentira, ¿cómo la detectas? ¿O cómo la dices? A través del sonido. O sea, la mentira es algo que se escucha y se devela a través del oído. O sea, entonces es la mentira finalmente tiene ahí ese juego que es como el del gato y el ratón o de policías y ladrones. Descubrirla. La verdad se manifiesta, la luz siempre será más poderosa que la oscuridad. Entonces, bien, ¿no? Gracias por compartir todo esto, o sea, desde cómo compones, sintiéndote y luego también cómo metes ahí contenidos, pues, más intelectuales, filosóficos, etcétera. Gracias, querido Juan. Ahora viene Jesús. Bueno, también me llamo Miguel o si quiere llamarme Chuy. Ah, Para que no- perfectamente. Sí, porque hay Miguel. muchos Jesús. Exactamente, ya por eso Alejandro ya se quedó como Alejandro. Gracias, Miguel. Bueno, respondiendo a la pregunta,
y haciendo otros comentarios que ahorita he estado analizando. Y respondió la pregunta primero es también, igual que Juan, sí y no. Sí, porque de alguna forma creas a partir de sentimientos, sí, pero también me suena mucho esta cuestión de el lipias menor y otras cuestiones de la cuestión de la inspiración, o sea, desde dónde ahí en el lipias menor, desde dónde los poetas escriben, ¿no? Desde una cuestión de inspiración de Dios, o sea, estás diciendo lo que dice Juan, ese alter ego, parece un alter ego, ¿no? Parece que no estamos escribiendo nosotros y algo nos domina, ¿no? Y a mí me ha pasado que yo a veces escribo y estoy intentando escribir algo concreto, ¿no? Pero a veces, digámoslo así, de una manera burda, me llega la inspiración, ¿no? O sea, parece que es un alter ego. Y digo que no porque, bueno, el ambiente de la música también se mueve en cuanto al dinero. O sea, pensemos que la Tusa, como dice Alan, a lo mejor no fue escrita por ella. Creo que sí es escritora la autora de la Tusa, pero pensemos que muchas veces en el ambiente musical está muy maleado hacia canciones que no tienen un fondo sentimental. Y también algo muy interesante es que yo he escuchado hip hop, bueno, algunos de hip hop, y no los he visto en vivo, pero hay canciones en vivo donde literalmente uno escribe una canción que se llama Basureta y en ese concierto estaba llorando, o sea, se le quebraba la voz, o sea, sientes esa como vibración. Y también un comentario añadiendo todo esto, sí es interesante cómo es complicado y complejo desnudarnos, o sea, a quién con nosotros le damos la voz porque este es un espacio en donde podemos dar nuestra voz. Y cuando escuchas al otro, escuchas como ciertas cuestiones, sí, psicológicas y todo eso, pero ¿qué tan complejo puede llegar? Me pregunto, ¿cómo hacen esas personas, esos artistas para desnudarse? Porque de alguna forma en su obra a veces dejan algo de ellos, o sea, ¿cómo nos desnudamos? O sea, es una pregunta que me surge, o sea, ¿qué hacemos para desnudarnos no solo con la voz, sino abrirte a otra persona? Bien, efectivamente. En cada pieza dejamos algo de nosotros mismos. Todo lo que hacemos, vamos dejando partículas de lo que somos. O sea, voy dejando en, en una conversación entre amigos, en la sobremesa con los papás, en una clase, en una pieza, en un dibujo, en todo donde me manifiesto, dejo algo de lo que soy, eso siempre. Y entonces ahí viene todo este, todo este proceso de, como dices, desnudarse para conocerse y todo lo que implica esta, esta reflexión hacia adentro, escucharte. O sea, y acuérdense, aquí lo que quiero es que traten de llegar a ver eso, ¿no? O sea, por supuesto estamos respondiendo a la pregunta de Alejandro. La música, cuando la creo, hay algo de mí, o sea, me puedo conocer a través de la música que creo, y ustedes están diciendo que sí, aunque hay algunas otras cosas donde a veces parece que no, pero en general vamos por esta línea, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, querido Miguel, ¿verdad? Me dijiste. Sí, Chuyo o O Miguel. Chuy o Miguel, perfecto, gracias. Viene Julio. Va Jorge primero, doctor. Ah, perdón, Jorge, adelante. Ok, gracias. Sí, bueno, yo creo que ya que dijeron casi todo, no queda. Pero también creo que así, grosso modo, la respuesta es sí, pero creo que más que ser a otros, obviamente, como dice Alejandro en el chat, conocemos a nosotros mismos, identificarnos en cierto tal, ¿no? Y ahí me remite, no recuerdo si era ayer o antier que hablábamos sobre como también el papel político de la música. ¿Cómo puede... Jorge, ¿Mande? ¿No me escuchó?
No, bueno, yo no te escucho ni tampoco Sebastián. No sé si el escucha ahora? doctor. Yo apenas le estoy acercando así el oído lo más que puedo. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucho mejor o Mm, peor? Mejor. Yo mejor, no sé, Chuy. O sea, sí te Este, escucho mejor, pero todavía te escucho lejos. No sé los demás si te escuchen bien. no sé qué pasó. Hace rato me vi en Adelante, Jorge. Este, sí, justo era sobre este sentido de conocerse a sí mismos. Y es curioso, porque a veces muchas personas hablaron sobre las canciones o sobre la música con letra, pero es curioso cómo a veces las canciones que son meramente instrumentales también pueden llevar a sentirnos identificados con algo o con cierto grupo. Y todo esto que dicen de conocerse a sí mismos o conocer a otros me remite mucho a los conciertos, por ejemplo, como un lugar donde muchas personas desconocidas pueden llegar a empatar hasta cierto punto, que no se conocen de nada, quizá, pero por un momento llegan a armonizar. Y esto se ve, por ejemplo, mucho en conciertos masivos o cosas por el estilo. Y también me lleva como a reflexionar el hecho de por qué a pesar de tener como al alcance de la mano, por ejemplo, la música en plataformas como Spotify o YouTube, por qué en esta pandemia estos conciertos fueron como de las actividades que no pudieron pararse y siguieron en plataformas también digitales. ¿Por qué? ¿Cuál es esta necesidad de escuchar como esta música en vivo? ¿Sí? O sea, como, ¿qué es lo distinto? Vaya, ¿qué hay ahí? Hay como una vibra diferente de escuchar una canción grabada en un estudio a escucharla pues en vivo, ¿no? De la banda ahí tocando. Y pues ya, creo que sería todo. Muchísimas gracias, Jorge. Se te escuchó mucho mejor esta intervención. Y muy buena reflexión, muy buena reflexión. ¿Por qué, o sea, como dices, la música instrumental o en general la música y aludes a los conciertos masivos? Pueden ser de cualquier grupo, no tienen que ser de uno o de otro. Pero es cierto, un poco lo que empezó a suceder con la pandemia es que la música, ¿qué fue lo que nos empezó a rescatar? La música, ¿no? Sobrevivirás, ¿no? Esta canción que tuvo una versión española, tuvo una versión mexicana, creo que tuvo una versión en lengua inglesa, o sea, hubo muchas versiones y te entusiasmaban, ¿no? O sea, te generaban alegría. Ahora, y empezó, ¿no? Los grupos, a ver, pues vamos a juntarnos, vamos a ver cómo hacemos un live todos o nos vamos a grabar. A mí que como ya les comenté, me gusta el metal y a los que les gusta el metal saben que hubo los Metallica Mondays. Todos los lunes, desde por ahí de marzo, abril, no, por ahí de abril, todos los lunes desde más o menos por ahí de abril hasta septiembre, todos los lunes había un concierto nuevo de Metallica. Un concierto dentro de sus miles de conciertos que han dado y Metallica tiene la costumbre de prácticamente grabar todos sus conciertos. Entonces vimos un concierto del 83 cuando apenas había salido, bueno, todavía ni grababan el Kill Em All y vimos conciertos de 2019, ¿no? Y hay una cosa muy interesante ahí, Jorge, porque yo era de los que los lunes a las 7 de la noche estaba conectado para el concierto, a pesar de que cuando han venido a México no me he perdido uno solo. Y hubo un concierto que lo empecé a ver y dije, no quiero ver nada. O sea, no quiero saber cuál es el set list, no quiero nada. Y lo estaba viendo con un primo que vive en Estados Unidos y los dos estábamos en el WhatsApp. Fue una experiencia como si hubiera estado en vivo. O sea, esa música me llevó como si estuviera ahí con toda esa gente en donde
¡wow! ¿No? O sea, éramos, ¿qué canción sigue? ¿Qué canción sigue? Y yo le decía, no, yo creo que sigue esta. Y me decía, no, yo creo que sigue esta otra. Y entonces ya tocaban una canción, ¡oh, le atinaste! ¡Oh, le atiné! Y era súper, súper emocionante. ¿Por qué? Pues porque la música dice algo, te dice muchas cosas y te cura, te alivia. La música alivia. Piensen en todos los rituales chamánicos. Siempre hay música, siempre hay tambores. Ahí está el latido del corazón. Siempre hay cantos. Las vibraciones de las que ya hablábamos, que espero mañana poder hablar de ese tema con ese cerrar, el alma del mundo. Entonces, vean todo eso, ¿no? Efectivamente, ahí nos podemos ir reconociendo, nos podemos reconocer. Y cuando estás en un concierto, te reconoces en todos los demás que están compartiendo contigo. ¿Y por qué normalmente se disfrutan tanto los conciertos y son tan necesarios? Yo podría decir que es algo necesario de la psique humana, pues porque te permite saber que perteneces a algo, porque en un concierto vas y liberas toda la frustración de la semana, del mes, del año, pero además, o sea, te liberas y recargas energía, porque toda la energía del grupo y de los asistentes es energía positiva. Entonces, por eso nos gusta tanto ir, porque es una forma de, como si fuéramos pilas recargables, nos enchufamos, sacamos lo que ya no necesitamos y nos llenamos de la energía buena. Julio, y seguimos con otra filmina. Bueno, mira, yo quisiera aportarte, amigo, una idea que estoy leyendo en Luigi Pareyson, aunque lo trata como obra de arte y no solamente como música, pero imagínate que en principio, como dijo este Juan, como él crea música, él hace canciones, él le da un pedazo de él a cada canción, o sea, le da como su identidad y por eso la misma canción ya tiene su propia identidad, pero él hace en ese momento, o sea, en ese momento tiene una identidad definida, basada por hechos, momentos que ha pasado, entonces eso definió esa canción, pero yendo fuera, él prosigue y la canción se mantiene ahí, y la canción ya agarra su propia identidad, eso de un punto, y refiriéndonos estrictamente a tu pregunta, la primera, cuando hablas de si yo puedo tener conciencia en la música, o sea, yo tener mi propia conciencia o identificarme, lo que podría decir es que tú escuchas la canción como obra o lo que quieras, eh, y te identificas, pero porque tú supiste escuchar la canción, porque puede haber 2 tipos o hasta 3 tipos de personas. Imaginémonos, el primero, una persona pasa, la ve y no le importó, o la escucha y no le importó. La segunda puede que sí diga: "Ajá, sí está chida", pero nomás eso. Pero aquí es donde llega la persona sabia, que sabría esa persona que la identifica, que entiende lo que dice, que está ahí, pero lo que hace esta persona es que se apodera de la canción y por eso como se funda con su identidad. O sea, solo quiero decir eso, gracias. Gracias, Julio. Y además dices algo muy importante. Cuando creas, dejas un pedazo de ti y creas, y lo que ese pedazo deja es quién eras en ese momento. Pero junto con eso, hay varios procesos, porque a veces es consciente y a veces no lo es. A veces la música nace como, ahorita se me olvidó, no me acuerdo si fue Chuy Miguel o Juan o quién fue, el que habló de Lipias menor y el John, ¿no? O sea, para Platón, quien es poeta lo hace porque está entusiasmado, está lleno de Dios. Y eso es lo que le permite crear. Y no siempre eso es consciente. Ahora, aquí hay otro elemento
que vale la pena darse cuenta. Respondiendo a la pregunta de Alejandro, ¿se puede uno conocer a través de la música que crea? Sí. Ahora, también se puede uno conocer a través de la música. ¿Y por qué? Porque date cuenta cómo lo que escuchas, no solo el género, ¿no? Que eso ya puede decir, ¿no? O sea, algo dice de Roberto que a Roberto le guste el metal. Algo dice de Roberto que a Roberto le guste Bach. Algo dice de Roberto que a Roberto le guste Beethoven, ¿no? Pero también, ¿cómo escuchaste esa canción por primera vez? Porque seguro les ha pasado que ustedes escuchan una canción que les gusta con sus amigos, que a sus amigos también les gusta, pero para ustedes dice una cosa diferente de la que dice para sus amigos. Y en realidad no es que la canción diga una cosa diferente, es que para ti esa canción en ese momento dice eso. Y tú te permites. Entonces ahí te puedes desdoblar y darte cuenta quién eres, quién estás siendo en ese momento. Yo vi, pasa mucho con pinturas, por ejemplo, en psicología, ¿no? Si alguno ha ido a un proceso terapéutico, seguramente le ha pasado. Es muy común que los terapeutas tengan cuadros en sus consultorios. Y no necesariamente es adrede, pero cada cuadro representa una cosa diferente para cada persona. ¿Por qué? El cuadro es el mismo, pero la persona lee el cuadro a través de su experiencia interior. Entonces, le da sentido a ese cuadro el logos que trae adentro. Todo el logos con todas las emociones, con todo lo que uno es adentro. Y lo mismo pasa con la música. Cuando escuché esta canción, me gustó por esto. Y un amigo diría, a mí no. A mí me gustó por esto. O otro te diría, a mí no me gustó. Entonces, eso te va permitiendo también, como otra vez, como le contestaba hace ratito a Ángela, a través del otro te conoces, a través de qué es lo que el otro vio que tú no viste, pero también qué es lo que tú sí viste que el otro no vio. Ok. Entonces, hay una cosa en el chat y sigo. De nada, querido Alejandro. Mira todo lo que provocaste. Pero me encanta que esto suceda. A mí me gusta así las cosas. Entonces, vámonos acá. Vámonos a la parte física. Ese es un tímpano reventado. ¿Okay? Entonces, uno de los elementos fundamentales para poder escuchar la música es esa membrana que si se revienta, pues puede poner en riesgo tu capacidad auditiva. De bebés es súper común que se reviente. O sea, esto asúmanlo cuando lleguen a ser padres, asúmanlo. Un bebé que tiene una enfermedad respiratoria, o sea, que se llena de mocos, es muy probable que en lo que uno atiende, se da cuenta, le da el medicamento necesario, la mucosidad, pues va a buscar un canal, va a buscar dónde salir. Entonces está saliendo por aquí, pero esto ya está tan lleno y tan constipado que ya está saturado, ¿no? Entonces, ¿qué conecta? O sea, ¿con qué se conecta la nariz? ¿Con la boca? ¿Y con qué otra cosa? Con el canal auditivo. Y en el bebé, el canal auditivo es prácticamente paralelo a la nariz. Conforme vamos creciendo, el canal auditivo va inclinándose. Y por eso ya de adultos es muy difícil que el moco te salga por la nariz. Pero de bebé es súper común. En el momento en el que el moco te sale por la nariz, reventó el tímpano. Duele, eso duele. O sea, por eso un bebé que llora muchísimo, cuando tiene muchos mocos y tiene ya infección en el oído, es porque seguro se le rompió el tímpano. En el bebé se regenera así, en nosotros no. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el tímpano. Pero ahora viene una de las partes del oído que me parece más asombrosa, la cóclea. ¿Alguien sabe qué es la cóclea?
Díganme de qué le ven forma. De caracol. Perfecto. Perfecto, Oscar. También parece un embrión. Caracol parece un embrión, ¿no? Pero, Un kraken. o más bien el embrión parece un caracol, que eso también sería algo muy interesante. Una lombriz. Una lombriz. Ahora, efectivamente, si se dan cuenta, miren aquí donde estoy yo señalando con el punto. ¿Se ve? ¿Se dan cuenta? Esto aquí. Y esta imagen, ¿en qué otro concepto la han visto? Yo le he visto, ¿cómo le llama? En la proporción áurea, lo del caracol, en matemáticas también. En proporción áurea, querido Juan. Perfecto. Ahí está. La proporción áurea es... Mande, Isaac, te oí un poco entrecortado. Esa figura es muy parecida a los fósiles. Exactamente. A los fósiles y prácticamente todo lo que existe en la naturaleza guarda esa proporción. O sea, fósiles, el Nautilus, los caracoles, la cóclea, las galaxias. Yo ahorita no voy a traer, no traigo tantas imágenes porque no, de por sí cada filmina nos lleva, ¿no? Cada diapositiva nos lleva 15, 20 minutos de análisis, si les traigo más imágenes. Pero lo que sí les quería comentar es que esto es la proporción áurea. La proporción áurea se conoce con el número griego de phi. Así como hay un número matemático que es un número fundamental en las matemáticas y en la creación de todo, que es pi, 3.1415 al infinito. Hay otro número matemático también irracional, y esto es súper interesante. Es irracional, que representa la belleza. O sea, esa pregunta de qué es lo bello, que se hace en el Hipias Mayor Platón, y ustedes, si ya leyeron el Hipias Mayor de Platón, recordarán la frase final: lo bello es difícil. Tojalepata calá. Lo bello es difícil. ¿Por qué es difícil? Y ustedes recordarán que hay toda una leyenda, pero parece que era cierta, que al interior de la Academia de Platón había una inscripción que decía que no entre aquí quien no sepa geometría. ¿Por qué lo bello es difícil? Porque si quieres saber qué es lo bello, tienes que saber geometría. Tienes que saber matemáticas. ¿Cuáles son las matemáticas que tienes que saber? ¿Cómo sacar phi? Phi es el número de la proporción áurea que se encuentra en absolutamente todo y que después en el Renacimiento se le conocerá por un desarrollo paralelo con el nombre de número Fibonacci, que lo hizo Fibonacci, Luis de Pisa, en el Renacimiento, que ustedes recordarán es suma un número natural al anterior y así hasta el infinito, ¿no? 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 13. Y eso es lo que ahí tienen. Entonces, se dan cuenta. Y 1.618 es el número que está presente en la naturaleza. Y me parece muy, muy interesante que ese número que está presente en la naturaleza esté presente en el órgano que nos permite escuchar la música. Ahora, ahí pueden ver la anatomía del oído. Y ahorita voy a eso, ¿no? O sea, el oído externo, que es lo que alcanzamos a ver y donde luego nos andamos sacando la cerilla. Luego está el oído medio, que es donde está el tímpano, el martillo, el yunque y el estribo. Estos los huesos más pequeños que tenemos los seres humanos. El martillo, el yunque y el estribo, que son los que cuando el aire entra
al oído, el tímpano vibra y esto está conectado con estos 3 huesecillos que le genera y le manda información a lo que es el oído interno. En el oído interno ya ven que está la cóclea y luego esos como cuernos que veían, que se llaman canales semicirculares, que llevan al nervio vestibular, facial y auditivo para que llegue al cerebro y y los sonidos los traduzcamos en algo, ¿no? Y lo que ahí ven que es la trompa de Eustaquio, esa es la que les digo que cuando somos bebés está horizontal entre la nariz y el oído. Conforme vamos madurando y obviamente hay más espacio en el rostro, se hace más vertical. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Y les voy a compartir un pequeño video del oído. O sea, antes de, luego les quiero poner, una pieza, precisamente a partir de esto que salió, ¿no? De qué tanto te emociona o no te emociona alguna cosa. Ah, espere. Para variar. Compartir con sonido. Ahora sí, es un pequeño video de 4 minutitos. El oído es un auténtico mecanismo de precisión, cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino, ya que puede existir una solución médica o quirúrgica. Si no fuera así, la adaptación de una ayuda auditiva suele proporcionar excelentes resultados. Bien, eso es suficiente, porque lo que quería era que vieran oído. Y déjenme ver, porque ahora quiero que vean las, o sea,
las células ciliadas, cómo se mueven. O sea, quiero que lo vean no en una animación, sino realmente en vivo. Entonces, ahora este pequeño video, ya que entendieron cómo es la anatomía, ahora quiero que vean cómo operan las células ciliadas. Pues, ¿qué les pareció eso? ¿No? Interesante podernos meter al oído. Ahora, yo les decía que todo esto es llegar a entender cómo es la evolución humana. Entonces, les voy a volver a compartir donde estábamos y quiero que vean la pintura de William Blake. Bueno, primero vamos a... ¿Alguno conoce este pasaje del Antiguo Testamento? Nada más puse la escalera de Jacob, no puse la referencia completa, luego se las comparto. ¿Quién me ayuda leyendo esto?
Adelante, Alan. Jacob salió de Beerseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar se dispuso a pasar la noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar y se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en la tierra, cuya cima tocaba los cielos. Vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre él y que le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Muchísimas gracias, Alan. Ahora, William Blake, el poeta y pintor norteamericano, tras leer este pasaje, hizo esta composición. ¿Qué ven en esa pintura? ¿Qué ven? ¿Qué ven ahí? Adelante, Jesús, Alejandro, y luego Alan. Pues prácticamente es una de las figuras que apareció en el video en donde puso cómo funcionaban estas células del oído. Exacto, ¿no? O sea, nos remite a esa cóclea. Bien, muy bien. Alan. Bueno, pues algo obvio, ¿no? Una escalera, pero no, o sea, no, una escalera que tiene una característica especial, que es como lo mencionaron, tiene esta forma de ay, se me fue el nombre. Cóclea. De la forma áurea. Ah. O sea que tiene esta particularidad de tener el número áureo. Y pues es como lo mencioné, es el reflejo del pasaje de Jacob, ¿no? Muchas gracias, Alan. Adelante, Juan. Hola, bueno, obviamente sí se ve también una de las formas de las que vimos en las imágenes, pero si notan, hay un sol en la parte superior. Recuerden que una de las cosas que hemos mencionado mucho en estas últimas conferencias ha sido sobre la voz. La voz. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una referencia súper icónica a eso, o sea, refiriéndose a que propiamente todo eso viene pues de vivencia divina, no sé si me explico, o sea, de proveniencia divina, porque el sol, si se dan cuenta, representa en muchos lugares, bueno, en Platón, en el mito de la caverna, representa el conocimiento, pero el conocimiento representa también la divinidad. Y pues como lo mencionó mi compañero anterior, la proporción áurea es propiamente, yo lo considero una representación de la divinidad dentro de la naturaleza, que pues es en lo que está sostenido todo lo que creemos que existe. Y así. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, muy buena observación. Todo viene y va hacia el sol. Pueden ver en la parte inferior ahí a Jacob dormido, ¿no? Pero efectivamente, en la alegoría de la caverna, el prisionero que logra salir sale al sol. Y el sol, poder ver el sol es un proceso, o sea, no lo puede ver en directo. Primero tiene que ver las sombras de los objetos, luego los objetos, luego el sol reflejado en el agua, luego la luna y finalmente el sol en sí. Y antes de la alegoría de la caverna, con lo que cierra el libro 6 de República, habla de la alegoría del sol, en donde nos dice Platón que el sol es el bien y el bien es Dios, ¿no? En Timeo nos dice Platón, Dios es bueno y en quien es bueno no hay nada
Dios es bueno y es bello, y en quien es bello no hay nada desordenado. Entonces la belleza es orden. Y como bien dices, Juan, la proporción áurea es la manifestación de la divinidad en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que todo tiene un orden que respeta el 1.618 al infinito. Gracias, Juan. Adelante, Eduardo. Perdón, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos bien. Ah, ok. Sí, pues algo así más o menos parecido de, bueno, lo que me causó fue como esta sensación de esta voz de que viene como desde un principio y que llega pues hasta nuestros días, ¿no? Como esto mismo de la proporción áurea, que pues plasmado realmente en la vida, ¿no? O sea, esta música que es como eterna, de, pues por ejemplo, para ser yo, para yo ser la persona que soy, mi padre tuvo que haber sido la persona que fue y así sucesivamente, ¿no? Para que mi padre pudiera ser la persona que fue, pues mi abuelo tuvo que haber sido la persona que fue. Entonces, como esta música que está plasmada pues totalmente en la vida, ¿no? O que es como una música eterna que es lo que somos. Exacto. Y eso es un poco lo que está tratando de reflejar aquí William Blake. Fíjense cómo suben y bajan ángeles, hombres, mujeres, niños. Parece que algunos están bailando. Definitivamente hay algo que están escuchando la música divina, están escuchando lo que Pitágoras llamaba la música de las esferas. Están escuchando esa voz que proviene del sol, esa voz que no llena el espacio, lo crea. Están escuchando esa voz que puso luz en la oscuridad. Y por eso se ve este sentido ingrávido y armonioso de las personas que suben y bajan por esta escalera ante el sueño de Jacob. Una escalera que nos recuerda a la cóclea y, por supuesto, a la proporción áurea. Ahí está. Platón decía, Dios hace geometría. Dios es un geómatra. Por eso, que no entre aquí quien no sepa geometría. Porque además en el Timeo, ya que explica cómo es la creación, recordarán que en el Timeo Platón, la creación es el demiurgo, que es eterno, se encuentra con el receptáculo, la jorá, que también es eterna, en donde hay dentro de la jorá algo que se mueve desordenada y violentamente, que podríamos asumir que es como un tipo de materia primigenia. No es la materia que conocemos, sino una materia primigenia, que también es eterna. Y entonces, ahí es cuando dice Platón, y como Dios es bueno, y en quien es bueno no cabe la envidia, decide poner orden en donde hay desorden y crea el mundo con lo que tiene. ¿Y cómo lo crea? Toma de modelo las ideas, que las ideas en Platón no son, más bien, primero voy a decir, no son modelos como galletitas, ¿no? O sea, no son moldes como las galletas. No hay una idea del hombre, no hay una idea del caballo, no hay una idea del sol, no hay una idea de la silla, no hay una idea de la basura. Para Platón las ideas son predicados de perfección que nos permiten entender este mundo a partir de una perfección. Y estos predicados de perfección son matemáticos y morales. La idea del bien, la idea de la justicia, la idea de la belleza. La idea de lo uno, la idea de lo igual, la idea de lo múltiple, la idea de lo par, la idea de lo impar. Esas son las ideas. Las ideas es, yo puedo medir lo que es justo y cuando yo digo es que esto no es justo, no lo hago a partir de un parámetro de justicia mundano, sino de una idea perfecta de justicia. El demiurgo toma esa idea perfecta del bien y a partir de eso crea.
Pero como esta materia estaba moviéndose de una manera caótica y dispersa, el demiurgo le pone una estructura, un corsé matemático que permite que la materia se mantenga ordenada el mayor tiempo posible. Por eso, dice Platón, que quien quiere llegar a Dios ha de aprender geometría. Porque este es el modelo que usó Platón, fíjense, modelo moral, el bien, por eso podemos conocer todo, porque todo está lleno de bien, y podemos estudiarlo porque es matemático. Ustedes quieren saber si tienen o no salud, háganse un estudio de sangre y les van a decir cuáles son matemáticamente la medición de su salud. Así de fácil, así de claro. Querido Sebastián y nuestro querido Chuy. Maestro, quería hacerle una pregunta, una consulta. La voz que viene del sol, en algún punto en el oído o en algún punto en nuestra corporeidad, en nuestra biología o en nuestra fisis o naturaleza, se materializa y gracias a eso nosotros escuchamos la voz del sol. Me surge la duda es, ¿y nosotros cuando creamos o más bien recreamos música o armonía con sonido, con notas musicales o palabras, también estas se desmaterializan en algún punto y llegan a Dios o a la voz del sol más bien? Muy interesante tu pregunta, Sebastián. En realidad, lo que yo te respondería, y me parece que un poco ahí, con todo lo que hemos reflexionado, es que la música es mímesis, ¿ok? La música, como este arte sonoro, es una mímesis de la naturaleza, pero es una mímesis intencional. Yo intencionalmente quiero recrear un montón de cosas, nada más que le voy poniendo más sonidos, pero todo sonido que toco en un instrumento lo he escuchado antes en algún otro momento, nada más que ahora lo articulo. Entonces, esa voz, pero fíjense, más aquí hay algo interesante, esa voz la escuchamos en el sueño, no en vigilia. Y si mal no recuerdo, todos los profetas escucharon a Dios en el sueño, excepto Moisés, que lo escuchó duro y directo. Es interesante, es como si en el consciente estuviéramos imposibilitados para voces que no son humanas. Y nuestra manera, o sea, cada que hacemos música, estamos tocando un pedazo de esa voz. Un acorde, una nota, un silencio de esa voz. Cada que estamos frente a la música es como si estuviéramos recreando el mundo. Entonces yo lo vería un poco por ahí. Chuy. Voy a hacer una pregunta un poco complicada, porque, bueno, todo lo que hemos estado viendo me pone a reflexionar. También las ideas de Platón y todo eso. Si de alguna forma la voz de Dios la estamos interpretando bien. Esa es mi pregunta, o sea, si lo que estamos viendo, no solo Dios, sino también cuestiones de la voz, la estamos interpretando bien. Porque pues me surge esta cuestión de, escuchamos algo, y de alguna forma hay una interpretación, claro, con precedentes de una preconcepción y cuestiones de la hermenéutica. Pero me cabe esa duda porque en fenomenología he escuchado mucho de la cuestión de la experiencia originaria. O sea, que la experiencia originaria remite a un evento, un suceso en donde es antes de la conciencia. Es antes de la conciencia. No sea inconsciente, pero es antes de la conciencia, antes de la palabra, antes de la voz. Y dando un ejemplo con Giorgio Agamben,
que menciona la cuestión de retoma la infancia, y primero la infancia viene de in, que es sin, y infancia, o no recuerdo muy bien, es voz, o sea, sin voz. La infancia parece que es, los niños son personas que no tienen voz. Pero lo interesante que hace Giorgio es que dice que a pesar de que se parezca que no tiene voz y algo es algo negativo, es la experiencia originaria para él, o sea, por eso esa cuestión del silencio, o sea, me remite mucho como muchas doctrinas, por ejemplo, la tolteca, bueno, no es doctrina, hablan del camino del silencio y también cuestión del Buda. O sea, contrario a que en vez de escuchar las voces, o sea, hacer un recorrido pero en silencio. O sea, parece ser que para llegar a ese estado puro de porque parece que lo representamos, todo lo que escuchamos, para llegar a ese estado puro es, en vez de escucharlo, interiorizarlo y no ponerle una voz. Muy interesante este recorrido que haces, Chuy. A ver, me voy por el final. Ese camino del silencio que prácticamente toda doctrina espiritual o religión, recordarán que el budismo no es una religión, es una doctrina, es una filosofía de vida, tienen esos momentos de silencio, esos retiros de silencio. O sea, los monjes lo tenían, lo tienen, los budistas, los hindú, todos los tienen. ¿Qué es? Es aprende a no hablar, aprende a escucharte. ¿Por qué? Porque hay como un resorte natural en el querer hablar siempre, pero escucharte es mucho más difícil, y en el escucharte puede que escuches a esa voz espiritual que vive dentro de ti. Y luego lo primero es muy, muy interesante, efectivamente, qué bueno que lo notas. Infante significa el que no tiene voz. O sea, la infancia es ese periodo en el que una persona no tiene voz, no es capaz de hablar y está teniendo una serie de experiencias. ¿Cómo sé si estoy interpretando, si estoy entendiendo bien esa voz divina, ese Dios, ese sol, esa fuerza, eso lo que sea? Pues tal vez la respuesta está en las matemáticas. O sea, tal vez la respuesta estaría no en que lo interpretes, sino en que lo entiendas, en que haya una ecuación áurea de por medio, ¿no? O sea, y finalmente, ¿esto cómo lo sé? ¿Provoca o no provoca armonía? O sea, bueno, para cerrar la charla de hoy, encaminándonos hacia nuestra última charla, compartiré la canción que les prometí que iba a poner. Es de un grupo que a mí me gusta, que se llama Dream Theater, y esta es una canción que, bueno, más bien se las dejo y ahorita les pregunto. Y dale con lo mismo, perdónenme. Espero mañana aprender que tengo que compartir el sonido. Bien. Pues con eso nos retiramos el día de hoy. Ahí los dejo para que vean lo que eran los 90. Esta canción fue escrita en 1993. Fue cuando se publicó este álbum, Images and Words se llama. Ahí viene esa canción, por si a alguno les gustó, pueden buscarlo, el grupo es Dream Theater. Pues no me queda más que agradecer nuevamente por este espacio, la tercera sesión. Nos encaminamos hacia nuestra recta final, nuestra conclusión. Con mucho gusto los espero mañana por acá. Jorge quería decir algo. No se vayan a ir porque les pasan lista. No, justo era lo que les iba a decir. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos mañana. Es que ahorita tenemos ya otra charla. Ya están por allá. Ya está la invitada. Perfecto. Entonces, pues ya vamos corriendo. Ya tengo la lista. Ya nada más es para pasarnos por allá. Los dejo. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos mañana para cerrar este taller. Gracias a todos. Gracias. Gracias.
Entonces, Gracias. voy a terminar la grabación y Gracias. nos pasamos directo para la otra. Muchas gracias a todos y a todas. Bye. ¿No va a tomar lista, Jorge? Ya la tengo. Ah, De ok, rato se la bueno. paso. Bueno, Bye. adiós.